Muy bien, hoy la noticia internacional viene de Brasil. Joanny Sánchez, la bloguera cubana, esa mujer valiente que se enfrenta a la dictadura de los Castro desde La Habana, se encuentra en ese país, en el Brasil, y no ha dejado indiferente a nadie. Partidarios del comunismo de los Castro han sido sus grandes detractores en estos días. Vamos a darle la bienvenida, como siempre, a Pancho Tudela para que nos explique cómo ha sido la ruta de Joanny Sánchez en Brasil. Pancho, bienvenido. Muy buenas tardes. No es solo la ruta de Joanny Sánchez en Brasil. Ella lleva esta lucha para instaurar un régimen de libertad y democracia en Cuba desde hace muchos años. Ella tiene 37 años, es una filóloga, o sea, una estudiosa del lenguaje, y es la creadora del blog Generación Y, que es un blog famosísimo contra el cual el gobierno de los Castro ha luchado desesperadamente, pero luchar desesperadamente contra la libre expresión de las ideas lo único que hace es enfrentar a los Castro a Cuba. Y es entonces, una valiente, ¿no? A dar valiente. La batalla Entonces, en medio de una dictadura tan feroz como esa. Correcto. Realmente es una gran mujer. Y entonces volvió a Cuba, y como hay una ley en la cual dice que una persona que sale fuera de Cuba y está más de 11 meses fuera ya no puede regresar porque pasa a una situación de transgresor de la ley de la dictadura, entonces la quisieron expulsar de Cuba. Y ella destruyó su pasaporte. Y entonces el gobierno cubano quedó en un dilema. Esto es, por un lado, no había pasaporte para poder subirla a un avión y mandarla afuera, pero por el otro lado no querían darle tampoco un pasaporte nuevo, y entonces finalmente decidieron no darle el pasaporte nuevo, consideraron que ese era el mal menor, y tenerla dentro de Cuba. Probablemente en términos estratégicos y políticos la dictadura se equivocó, ¿no? Y a partir del año 2008 empezó Contrainteligencia Cubana a bloquearle el blog. Entonces uno ponía Generación Y y salía error en la descarga y era inaccesible. En el año 2011, Eduardo Fortes Suárez, un agente del Departamento contra blogs de Contrainteligencia Cubana, declaró en una conferencia que ellos tenían ya un departamento contra los blogueros. O sea, un Estado que invierte su dinero a perseguir a la gente que tiene blogs en el Internet, es un Estado que realmente está en una situación de inseguridad absoluta. Pero también es un Estado carcelario, ¿no? Carcelario, pero que le tiene miedo a todo. Y que gobierna también infundiendo miedo. Y entonces, frente a la protesta internacional, finalmente, en febrero del 2011, el gobierno cubano tuvo que desbloquear el blog, pero claro, del 2008 al 2011 estuvieron manipulando el blog de Joanny Sánchez, ¿no? Hoy en el Congreso brasileño, en un país gobernado cuyo partido de gobierno es afín a los Castro, el Partido de los Trabajadores de Lula, de Dilma Rousseff, Joanny Sánchez ha hecho declaraciones que han dividido a los cubanos en el exilio y también a los cubanos en Cuba. Se ha pronunciado de el fracaso, ¿no? Para justificar la dictadura comunista. Así es. Naturalmente los cubanos en el exilio son partidarios del embargo, especialmente los que están en Estados Unidos, y esas declaraciones controversiales no han caído bien. Al mismo tiempo ha criticado las prisiones en la base de Guantánamo, en la bahía de Guantánamo, en Cuba, que tienen los Estados Unidos, ¿no? Y ha dicho: soy una civilista, una persona que quiere el respeto a la legalidad, por lo que no puedo estar de acuerdo con un sitio donde no se respete la legalidad. Y es cierto, porque la peculiaridad de la base de Guantánamo es que no es una jurisdicción norteamericana, no tiene jueces, no pertenece a ningún lugar donde una persona pueda tener un debido proceso. Y esta peculiaridad jurídica hace que muchos prisioneros
por acusaciones de terrorismo en los Estados Unidos terminen en Guantánamo y pasen años de años sin juicio. Y eso naturalmente es lo que hace que Joanny Sánchez diga que no está de acuerdo con la base de Guantánamo. Los Estados Unidos justifican su base diciendo que obtienen información vital en la lucha contra el terrorismo. Pero es indiscutible que en este punto Joanny Sánchez, desde el punto de vista de la legalidad y del debido proceso para toda persona, tiene razón. Y luego ha cometido un error, ella, que tiene una razón de ser, que es pedir la liberación de 5 agentes cubanos que habían sido capturados y procesados en los Estados Unidos, que habían cometido una serie de crímenes, que habían sido sometidos a un debido proceso y que están en las prisiones norteamericanas. Y entonces este pedido de liberación que hace ella, naturalmente eso sí que ha causado las protestas, no solamente del exilio cubano, sino de los opositores dentro de Cuba al régimen de los Castro, que dicen que hay una enorme diferencia entre gente condenada a la cárcel con un debido proceso en una democracia y la gente que en Cuba es enviada a las cárceles sin ningún proceso, ¿no? Ahora, ¿por qué ha hecho estas declaraciones? Exactamente. Este es un síndrome que se ve en muchos disidentes, se veía antes en muchos disidentes de Europa del Este, en la época del comunismo soviético, y ahora se ve en Joanny Sánchez. Sus temas están psicológicamente condicionados por el ambiente que vive dentro de este mundo cerrado, que es la Cuba dictatorial de los Castro. Están condicionados por la agenda interna de Cuba. Y como está en el fondo aislada del mundo y todos los cubanos están aislados del mundo, ellos, cuando le explican al mundo sus problemas, en el fondo lo hacen a partir de la información que el mismo régimen les ofrece proporciona. o les permite. Así es, y ellos priorizan los problemas cubanos y piensan que todos los demás percibimos a Cuba como ellos perciben a Cuba. La verdad es que nosotros no podemos percibir a Cuba como ellos lo hacen, porque desde la caída del muro de Berlín en 1989, el fin del comunismo en Europa, la disolución de la Unión Soviética en 1991, la apertura de los archivos en todos los países comunistas, excepto la China y Vietnam, en fin, pero en Europa, ha permitido ver ese horror que era el comunismo.